versículo 32, para la gloria del Señor Jesucristo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. El Señor bendiga su santa palabra. Sírvase la iglesia del Señor ocupar sus lugares y Dios les pague por la reverencia a la palabra del Señor. Los niños, hermanos, ya pueden pasar, o no sé si ya salieron, hermanos, en la casa del hermano Melesio, ahí se les va a dar su estudio conforme ha sido el deseo del apóstol de Jesucristo. Hermanos, en un estudio de diapositiva, a través de imágenes, para que sea, hermanos, mejor el aprovechamiento en cuanto a su edad, con la ayuda santa del Señor. Gloria al Señor. Su hermano les pide de su oración para que sea Dios que nos ayude, sea Dios con nosotros. Y así, hermanos, pues a todos Dios nos prepare el corazón, tanto, hermanos, al que habla, hermanos, como al que escucha, con la ayuda santa del Señor. Dice la palabra del Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. A ver, hermanos, ¿qué quiere el Espíritu del Señor? ¿Qué quiere el Espíritu de Dios? Que recordemos, que traigamos, hermanos, a la memoria, dice, los días pasados. Pero precisa la palabra del Señor a qué día se refiere. Aquellos, nos dice el Espíritu de Dios, dice después. Fíjense bien, hermanos, cómo se sitúa el Espíritu de Dios los tiempos. Dice, después de haber sido iluminados, como diciendo, recuerda lo que te sucedió cuando el Señor te trajo a su iglesia. Por eso nos habla de un después de haber sido iluminados. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Cuándo fuimos nosotros iluminados? Y podemos decirlo incluso, ¿cuándo, hermanas del coro? ¿Cuándo fuimos iluminados? Incluso desde antes de ser bautizados, ¿verdad? Porque si no hubiésemos sido iluminados, no pudiéramos haber llegado a este creer. Vamos a decirlo así, el apóstol Pablo, hermanos, requiere que traigamos a la memoria, vamos a decirlo así, el día de la visitación del Señor. Y cuando se dio esa visitación del Señor a nosotros, nos dice la palabra de Dios que sostuvimos, ¿qué? Estamos en el 32. Dice, sostuvisteis. A ver, hermano, nos dice que alguien nos ayudó. Hermano Alberto, ¿eso dice? ¿Que alguien nos ayudó? ¿O fuimos capaces de sostener
de soportar, porque hablando de soporte, hermanos, como una columna, dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Entonces, ¿qué sucedió cuando la palabra de Dios llegó a nosotros? Gran combate de padecimientos. Solamente un padecimiento, hermana Lilia. Y así cada uno de nosotros tenemos, hermanos, en nuestra experiencia, ¿verdad? Particular, de discípulos del Señor, cada uno de nosotros llevamos, hermanos, un padecimiento, un sufrimiento. Y si no lo hubiéramos, hermanos, vencido, si no hubiéramos soportado ese gran combate de padecimientos, no estaríamos hermanos Uri. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando, hermanos, por escuchar la palabra de Dios, por llegar el día de la visitación, por llegar, hermanos, el tiempo de la iluminación hacia los corazones que se presenta en todo oyente, en todas las almas? Aflicción, persecución, pruebas, como dice el hermano. Sí, hermanos. Pero fíjense, un porcentaje no supera tales aflicciones, tales pruebas, tales situaciones. Entonces, hermanos, estoy diciendo eso para que nosotros nos situemos, hermanos, en el avance que hoy tenemos de parte del Señor. Porque si nosotros nos hubiera sucedido lo que Jesucristo habló de cuando el sembrador salió a sembrar, y si nosotros hubiéramos sido, sea la semilla que caímos, hermanos, en pedregales, en el camino, entre los espinos, no estaríamos en este lugar. Y las echó a perder. Entonces nos está diciendo el Espíritu de Dios que, hermanos, sostuvimos gran combate de padecimientos. Y luego nos empieza, hermanos, a separar, a desglosar, a dividir, pues para ir, hermanos, nosotros clasificando, hermanos, pues también lo que nos pudo haber sucedido a nosotros. Dice el versículo 33, por una parte,
Dice, verdaderamente con vituperios y tribulaciones. Y esos, hermanos, sufrimientos, esos vituperios, nos dice la palabra de Dios, fuisteis hechos espectáculo. A ver, incluso, ¿qué llegamos a hacer para el mundo? Porque tal vez nos miraban bien, pero es muy raro que a uno de nosotros nos hayan mirado bien, hermanos. Si el Señor dijo que trajo de lo peor, a lo necio del mundo. Pero vamos a pensar que por ahí, hermanos, un matrimonio tenía una buena conducta. Y de ver la gente que eran pacíficos, tenían buenas relaciones humanas ante los vecinos, etcétera. Después empezaron a ver que la gente hablaba mal de ellos, los malmiraba, los ofendía por el atavío de la mujer, de las hermanas, que ya no iban con ellos, hermanos, a concurrir a las fiestas, a los hermanos, ¿qué? Levantamientos de ídolos, que muchas de las veces a ustedes los escogían para padrinos, para compadres, etcétera. Entonces dice la palabra de Dios, llegasteis a ser como espectáculo. Aparte de sufrir, el Señor nos puso como espectáculo, hermanos, para el mundo. Dice, y por otra, hablando de la otra parte, llegasteis a ser, dice, compañeros de los que estaban en una situación parecida. Y eso, hermanos, fíjense, eso duro que estábamos llevando. Fíjense bien, hermanos. Otros hermanos ya no podían soportar la vida. ¿Saben por qué? Porque los malos espíritus tenían una persecución espiritual y vivían, hermanos, atormentados, asustados, casi a punto de perder la batalla, porque así dice la palabra del Señor, que el Señor saca al mal espíritu. Y después el Señor, ¿qué hizo con nosotros? Nos limpió, nos adornó, nos perfumó, nos decoró. Hermanos, vino a habitar en nosotros. Pero también ustedes acuérdense después, el espíritu que salió de aquel hombre y de aquella mujer, ¿qué hace? ¿Lo sabes, Luis? ¿Qué hace? ¿Qué hace ese espíritu? Dice que anda en lugares desérticos, áridos. Y después, como no encuentra morada ni en los animales, en las bestias del campo. Por eso anda en lugares áridos. Se acuerda y dice, dice, voy a ir. Dice, allá, a mi casa, voy a ir a mi casita. Y viene el mal espíritu, dice, y pasa revista y todo lo ve muy limpio, adornado, y le parece perfecto para habitar. Porque ellos así son, hermanos. Son haces para ensuciar lo limpio. Por eso dijo hoy el Señor, y por eso el postrer estado es peor que el primero. Si en el primer estado tenía una posesión de malos espíritus, pues en el postrer, hermanos, estado, pues va a tener legiones. Y lo van a llevar a la condenación. Ahora bien, nos dice el Espíritu de Dios que aunque estábamos llevando algo difícil, algo, hermanos, preocupante, algo de lo que ya estábamos cansados, hermanos. A ver, hermanos, ustedes, pues aquí en México tanto todavía no se ve esto mucho, que las mujeres beban y fumen. En los países, hermanos, europeos, ya a veces hasta las mujeres superan, hermanos, en ser consumidoras de dependencias más que el hombre. Bueno, hermanos, pero aquí nosotros, en el tiempo pasado, cuando nos embriagábamos, cuando ingeríamos bebidas alcohólicas o hasta droga, ¿nos dábamos cuenta que dañábamos a nuestra familia? No, sí, nos dábamos cuenta. Muchas de las veces ya hasta les pedíamos perdón y por favor, familia, denme una oportunidad. Ya no voy a tomar. Y aunque uno, hermanos, estando cuerdo, quería librarse de esas maldiciones, pero en cambio no podía librarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Éramos, hermanos, siervos del Señor de las tinieblas. Y él así decía, túmbalo, nos tumbaban.
vuélvelo a tumbar, otra vez caíamos. Ponle el pie en el cuello, ahí nos tenía. Y nosotros no podíamos librarnos. Fíjense cómo era nuestra vida. No, pero yo no tuve ningún vicio. Pero el pecado estaba en que no te reconocías, que estabas mal y que necesitabas de Dios, hermano, hermana. Ese es el más grande pecado en el hombre, que no se reconoce, que no acepta, hermanos, que está mal. Ese es el más grande pecado. A ver, hermanos, el hombre rico reconoció, aceptó que le hacía falta muchas cosas, ¿no? Porque él ya pensó que como él era bueno, que como pues no, todos los mandamientos los llevaba, pero en cambio tenía, hermanos, la estraba de la avaricia y no se quiso desprender. Aún diciéndole el Señor, dice, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y a poco el Señor estaba mintiendo? ¿Qué fue lo que el Señor, al usar su autoridad, le dijo al malhechor? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Y sería mentira? No, hermanos, pues imagínense. Él es un Señor, es nuestro Señor de verdad. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, no nos perdamos en lo que estamos hablando. Entonces estamos, hermanos, recordando la batalla que estábamos llevando por haber recibido el nombre del Señor. ¿A cuántos hermanos los corrieron de sus trabajos, sus familias? Jóvenes, hermanos, señoritas, que muchas familias de la provincia son adoptivos de varios de ellos, porque sus familias les dieron la calle. Y jovencitos, hermanos de 16 años. A nosotros no nos ha pasado así. Por eso como que a veces muy bien no digerimos lo que a veces escuchamos. Pero a ver, hermanos, piensen ustedes poquito jóvenes, señoritas, que sus papás los corran a la calle, vámonos, búsquense la vida. Y que ustedes no tengan ni a dónde ir porque no tienen ni parientes donde viven. Así, hermanos, los hombres de corazón perverso, pues porque ¿qué más van a tener? Perversidad, maldad. Les dieron la espalda a los que abrazaron el camino del Señor. Otros no, hermanos, otros muy delicados, una pruebita, ya están bien escandalizados y no quiero saber nada de Dios. Sí, pues porque no quieren sufrir. Entonces, hermanos, hay una ventaja en la cual hoy nosotros estamos ya, ¿o no? ¿Hemos avanzado? Pues sí, hermanos, debemos de saber que hemos avanzado, hermanos. No estamos en el estado donde estábamos. Como el Señor le dijo a aquel hombre, no estás lejos del reino. Pues a lo menos Él estaba cerca. Nosotros, uy, hermanos, ¿dónde estábamos nosotros? ¿A cuántos kilómetros, a cuánta distancia estábamos del reino? Dice, y por otra, llegaste a ser, dice, compañeros de los que estaban en una situación, dice, semejante. Y veíamos a algún hermano atribulado, y pues nosotros también estamos atribulados. Y el Señor nos consolaba, y cuando el Señor nos consolaba, orábamos por el que también estaba llevando una situación semejante. Dice el versículo 34, fíjense, esa tribulación, hermanos, produjo un hacer bien, una buena obra, un bien hacer, dice el 34, porque de los presos también dice, os compadecisteis. A ver, hermanos, aunque estábamos en una situación así de difícil, dice, porque de los presos también dice, os compadecisteis. ¿A cuáles presos se referirá? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A ver, otra vez. Ahora vamos a tratar de comprender bien esto. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis. A ver, ¿qué entendemos entonces? Que nosotros nos despojamos
o que fuimos despojados. A ver, ¿cómo fue? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. A ver, hermanos, pues, ¿a qué se refiere? ¿A que nos despojamos o a que fuimos despojados? Pues sea de una manera o sea de otra, dice que sufrimos alegremente. El testimonio, hermanos, de la familia Larios en Guadalajara, cuando la palabra de Dios, hermanos, llegó a sus corazones, dice que aquel hombre, hermanos, porque ya la compañera había asistido a algunas 3 reuniones, estaba contenta. El hermano Aarón le dijo, voy a ir a su casa para, pues, conocer, visitar a su esposo. Dice que cuando ese día, hermanos, llegó el apóstol de Jesucristo, le dijo a aquel hombre en voz alta, y pues refiriéndose a todo el hogar, la paz de Dios sea en este hogar. Dice que el hombre, hermanos, está teniendo su tabaco aún en la boca, se turbó, se trabó y rápidamente, hermanos, lo apagó. Y así el hermano Aarón habló con ellos. Dice que cuando ya, hermanos, el hermano Aarón se despidió, se fueron, oraron. Dice que ese padre de familia dijo, a la verdad, dice, nada entendí de lo que él habló, pero he sentido que este hombre es santo de Dios. Y así, hermanos, pasó el tiempo, se empezaron a reunir, ¿verdad? Él le había dicho al hermano Aarón que iba a ir para tal fecha, lo cumplió. Así, hermanos, empezó su inicio de esta familia. Para ello, hermanos, pues había una mujer muy rica, hermanos, ahí en el sector, hermanos, en algún sector de Guadalajara, más que en el sector Libertad, ahí por el centro, y lo llama y le dice, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaba, hermanos, solamente sé que se apellida Larios, y lo llamó y le dijo, mira, yo te he ayudado, te tengo aquí en mi hogar, casi es el tuyo, ¿verdad? Estás con mi familia, estás contento. Dice, tú sabes todas las cosas que yo tengo, porque ella era casi como dueña de muchas propiedades ahí, hermanos, en ese sector, o casi de todo. Y le dijo, yo al no tener familia, dice, pues yo he decidido ya, dice, heredarte a ti, ¿verdad? Tú vas a ser mi heredero. Dice, solamente te pido una cosa. Todo ello, ¿verdad? Aquí de la casa va a estar a tu nombre. Te dice, te condiciono con los, pues, ya como que sentíamos a lo que pues se refería. Sí, le digo, la única condición que te pongo para que te esté dando, que no vayas con Aarón, que no te reúnas. ¿Cómo te ha ido? No te lo no estás mal.
Lo que sean, ahí están, hermanos, preparados para una catástrofe. Y si ellos llegaran a perder todo lo que por tanto tiempo les ha costado desde sus abuelos adquirir, hermanos, allá en Europa, pues casi yo creo que se matan, porque ellos nunca han sufrido, hermanos. Ellos nunca han pasado necesidad, son gente rica. Y yo lo digo, hermanos, porque, ¿verdad? Algunos de ellos me llegó a decir cuando miraban, pues, hermanos, lo del tsunami, hermanos, tantas devastaciones, hermanos, naturales, ¿verdad? Ellos decían, si aquí llegara a pasar esas cosas, dice, yo no sé, dice, nosotros nos enloqueceríamos. Y es verdad, hermanos, porque aunque son hermanos como fuertes en economía, hermanos en adquisición, hermanos económica, países de poder, pero a la vez son débiles, a la vez son débiles. Si estuviera, hermanos, uno de este continente con uno de ellos, si pasaran así desastres, pues el de América sobrevive y aquel mejor se deprime y se muere. Estamos, hermanos, entonces diciendo que no fuimos nosotros, sino fue la ayuda de Dios en nosotros para que pudiéramos soportar pues estos acontecimientos. Pero fíjense, hermanos, cómo son las cosas. Muchos no quieren padecer o que les digan cosas por causa del Señor. Fíjense cómo son las cosas. Y muchas de las veces sus padres los han corrido. Y no fue por causa del Señor. Y cómo sin orgullo demostrando el carácter para salir adelante y demostrarle a sus padres que con ellos o sin ellos él puede salir adelante. Fíjense cómo son las cosas. Si a veces, hermanos, uno pues sufre porque así le tocó, hermanos, en la vida sin Dios y sin esperanza, pues ahora sí sufrir solo, sufrir por sufrir. Pero si hoy nosotros sufrimos por el Señor, ¿qué va a pasar? A ver, vamos a leerlo. Y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, con alegría, como si nada nos pasaba. Dice, sabiendo, reconociendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bendito sea el Señor. ¿Qué le pasó al siervo de Dios Moisés? Cuando lo pierde todo. Porque él perdió, hermanos, la gloria. Fíjense, él, hermanos, pierde, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pierde la gloria, el poder, hermanos, la fortaleza de llegar a constituirse en el principal de todo un imperio, hermanos, una civilización floreciente, muy capaz, hermanos. Como viendo visible, como vamos a entender que alguien tenía un apoyo, estaba viendo algo mejor, algo más sustentable, y así fue. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, como viendo a quién, al invisible, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable luz. Por eso decimos en una alabanza, ¿qué importa que sufra? Hermanos, único. Que
pues, no, de Dios, estamos, decirlo así, del otro lado del Jordán, del otro lado del río, que para llegar a donde hoy estamos, el Señor nos tuvo que haber ayudado. Si no, no pudiéramos, hermanos, estar situados en el lugar, y que lo vamos a ver, hermanos, más adelante. Pero nos dice, hermanos, la palabra del Señor, dice, no perdáis pues vuestra confianza. A ver, hermanos, ¿por qué dice el Espíritu de Dios que no perdamos, o más bien no dejemos perder? A ver, hermanos, porque cuando nosotros perdemos algo, ¿quién es el responsable? A ver, Carlos, si tú pierdes tu paga, si tú pierdes tu salario, y así vayas acompañado con alguien más, pero tú tienes tu dinero en tu cartera, ¿quién es responsable? ¿El que va contigo? ¿O eres tú mismo? Entonces esto es, hermanos, para que nosotros no nos justifiquemos, ¿verdad? Porque nadie se va a poder justificar ante Dios. Nadie va a poder argumentar y decir fue por él, fue por ella. O como dijo Adán, si no fuera, dice, la mujer que me hubieras dado, pues. Y en cambio Dios, hermanos, le abrió una pauta para dialogar, para que él, hermano, reconociera como responsable su falta. Y decirle, Señor, perdóname, mira, fallé, Señor, hoy he comprendido que soy un hombre débil, frágil, que no puedes, Señor, cumplir tu mandato, porque me hizo falta amor de ti. No, Dios no le dijo a Adán directamente, ¿por qué comiste? Adán, me desobedeciste. Dios no fue directo. Fíjense, hermanos, el diálogo de Dios, ¿verdad? Le dijo, dice, Adán, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Si siempre platicamos, ¿dónde estás, Adán? Dice, lo que pasa es que como sentí que venías, pues tuve miedo y me escondí. Dice, porque estoy desnudo. Y Dios no le replicó, ¿por qué? Ya comiste, no. Sino que Dios, hermanos, queriendo, hermanos, abrir razonamiento, entendimiento, dialogar. Hermanos, que hubiera un entendimiento, le dice Dios, dice, Adán, dice, ¿acaso? Fíjense, no le dijo, porque Dios estaba esperando un diálogo, un entendimiento, un razonamiento. ¿Acaso, dice, comiste del árbol? Y ya él, hermanos, pues ya en defensa, es que sí, dice, la mujer que me diste. A ver, hermanos, Adán aceptó su responsabilidad. No, hermanos, el pretexto que pues ya por naturaleza tenemos, siempre buscando pretextos, siempre queriendo dar una explicación, ¿verdad? No de decir, es verdad que pues pasó esto, que he fallado, que ofendí. No, siempre buscando, como pensando que por esa justificación o ese pretexto, hermanos, o pues sí, hermanos, esa argumentación, ya como que queremos cubrir nuestra irresponsabilidad. ¿Acaso? No, la mujer que me diste. Como diciendo, si tú no me lo hubieras dado, la mujer, como diciendo, tú eres culpable también, mira, la mujer que me diste. Nos culpabilizó. Inmediatamente él se quiso justificar, sentirse bien. Pero ¿cómo, hermanos? Y luego Dios va con la mujer, y la mujer pues tampoco no tuvo humildad. La mujer también se quitó la falta, dijo, la serpiente. Y claro, pues ya como la serpiente a quien le echaba la culpa, pues ¿qué pasó? Entonces, hermanos, estamos, ¿verdad?, viendo que debe de haber en nosotros un cuidado de responsabilidad, de compromiso. Hermanos, de esfuerzo también podemos decirlo. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza.
A ver, hermanos, ¿dónde desde el principio, dónde ha querido Dios que esté nuestra confianza? Que esté nuestro apoyo, que esté nuestra, hermano, nuestra ancla. Por eso dice, no perdáis. Entonces, hermanos, vamos a decirlo así, sí se podrá perder. ¿Se podrá perder la confianza en Dios? ¿Se podrá perder el amor de Dios? ¿Se podrá, hermanos, perder la fe? Entonces el Señor, si las cosas se pueden perder, Dios no quiere que nos extraviemos ni nos perdamos. Por eso dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La confianza en Dios, el apoyo en Dios, el auxilio en Dios va a ser hasta pagado. Fíjense nada más, hermanos. Por apoyarnos en Dios, Dios nos va a pagar. Por haber creído en Él, Dios nos va a recompensar. Aún Dios bendiciéndonos, ayudándonos, favoreciéndonos, hermanos, para que vivamos en paz. Todavía hasta eso nos lo va a pagar Dios. Vamos a decirlo así, Dios nos ha dado una grande inversión, una grande riqueza y aparte nos va a pagar por haber trabajado, por haber soportado, por haber servido. Así, hermanos, nosotros, verdad, esto lo grabemos muy bien en nuestro corazón. No perder, hermanos, nuestra confianza en Dios, que tiene grande galardón. Entonces las cosas se pueden ir perdiendo, sí, hermanos. ¿Cuándo? Pues, hermanos, cuando miren, nosotros empezamos a dejar las bendiciones de Dios. Cuando empezamos a dejar de hacer el bien. Dejar, hermanos, de hacer el bien o las obras en el Señor, eso viene siendo un peligro. Estas son, vamos a decir así, el instrumento para que nosotros midamos nuestro nivel espiritual. Para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos espiritualmente. Porque, hermano, no hay un aparato que vamos a ponérselo al hermano Johnny para medirle cuánta fe tiene. No, hermanos, pero sí hay. Hermanos, entonces, Dios dice aprender a hacer, dice, el bien. Dice el apóstol Pablo que para eso fuimos, hermanos, hechura suya. Fíjense cómo. Una obra de Cristo. A ver, vamos a leerlo, hermanos. El libro de los Efesios, el capítulo 2. Pues aquí, hermanos, también, ¿verdad? Es una parte de la escritura que nos viene recordando lo que pues ya recordamos en el inicio de nuestro dominical, hablando de cuando anduvimos lejos del Señor. Efesios 2. Vamos a leerlo desde el versículo 6, que dice así: para la gloria del Señor. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. ¿Cómo el Señor nos resucitó? Sí, a través del bautismo. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A ver, hermanos, por eso decíamos, ¿dónde estamos ahora? A ver, hermanos, Dios recompensó esas tribulaciones, esos vituperios, el despojo de nuestros bienes. Hermanos jóvenes, y aún ustedes más, hermanas señoritas, hermanos que nacieron en la iglesia, aún ustedes escuchando estas cosas deben de valorar aún más lo que a ustedes ya no les tocó. Ahora sí, vamos a decirlo así, pasar la prueba de fuego. Ustedes ya llegaron a la bendición. Ustedes ya, hermanos, el Señor los trajo, pero vamos a decir así, ya a los lugares espirituales en el Señor. Para que ustedes tengan una mayor ventaja superior a la de sus papás. Y estando incluso, si nosotros lo vemos en el sentido material, aún ustedes más